Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tenebrio la Respuesta. Hoy quiero mostrarles algo que, a primera vista, parece casi imposible, como miles de larvas, siendo animales de sangre fría, pueden calentar su propio entorno hasta 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Durante 12 horas dejé una cámara grabando sin interrupción dentro de uno de mis contenedores, y lo que descubrí después no solo fue sorprendente, sino que también explica uno de los fenómenos más interesantes dentro de cualquier criadero de Tenebrio molitor. A simple vista, puede parecer que el sustrato se mantiene igual, que las larvas simplemente se mueven y se agrupan como siempre, pero cuando colocamos sensores de temperatura y humedad y observamos los datos, empezamos a entender que dentro de ese pequeño mundo hay un proceso invisible que transforma la energía metabólica de miles de individuos en calor concentrado. Así que en este video vamos a observar, analizar y entender por qué ocurre este aumento de temperatura, qué nos dice sobre el comportamiento de las larvas y qué implicaciones tiene para el manejo práctico de un criadero, sobre todo cuando la temperatura exterior baja. Con este experimento pretendemos demostrar de forma simple cómo cada contenedor es un ecosistema individual, y un cambio en el ambiente no necesariamente repercute de forma directa dentro de nuestros contenedores. Cuando hablamos de temperatura, no todo es climatización y eso lo veremos hoy. Comienzo contándoles exactamente cómo fue y qué vi, porque creo que esa precisión es la que hace que el experimento deje de ser un truco visual y se convierta en observación útil para cualquier persona que críe tenebrios. Coloqué mi contenedor plástico de 50 por 40 centímetros en el banco de la granja, lo llené con sustrato y alimento habituales, lo poblé con aproximadamente 10.000 larvas. Instalé una sonda de temperatura y humedad en el corazón de la masa de larvas, justo donde habitualmente se concentran, y otra sonda fuera del contenedor para registrar el ambiente exterior. Encendí la cámara y dejé que el timelapse corriera durante 12 horas continuas. Al terminar, los registros mostraron claramente algo que pude sentir al tocar el plástico pero que ahora tenía números: la temperatura dentro. En la sonda del centro, llegó a ser hasta 10 grados Celsius mayor que la del exterior, mientras que la humedad interior se mantuvo prácticamente igual a la exterior. Esto, por sí solo, ya es una observación valiosa, pero lo que me interesa transmitir aquí no es solamente el dato, quiero explicar por qué ocurre, cómo se organiza ese microclima dentro del contenedor, qué límites tiene y qué implicaciones prácticas tiene para quienes manejamos criaderos. Preparé todo, pueden ver el termómetro higrómetro que utilicé, tiene una sonda la cual permite tener el dato comparativo de la temperatura pero no de la humedad. Como pueden observar, ambas temperaturas son muy similares, 22,1 grados centígrados de temperatura ambiente y 22,5 para la sonda, que a pesar que el indicador dice out, para nosotros será la temperatura interna del contenedor. Para estar seguros que funciona, probamos la sonda agarrando el sensor y vemos cómo poco a poco sube la temperatura. Ya que hemos verificado que la sonda funciona y las lecturas son correctas, enfríe la sonda en la congeladora y ya teniendo una lectura de temperatura muy inferior a la ambiental, procedimos a colocar la sonda en el centro del contenedor donde se muestra la mayor actividad larvaria. Desde el primer minuto del timelapse se apreciaba la dinámica de la distribución. La mayoría de las larvas se había agrupado de forma casi instintiva en el centro del contenedor. Las esquinas y los laterales mostraban poblaciones mucho más dispersas y notablemente menos activas. Esa diferencia en densidad no es un detalle menor, la física del calor y la biología del metabolismo convergen ahí. Cada larva es un pequeño reactor químico, que consume alimento, procesa energía y, como todo ser vivo en actividad, libera calor. La cantidad de calor que genera una sola larva es insuficiente para elevar la temperatura de su entorno de forma sensible, pero cuando 10.000 larvas se concentran en un espacio reducido, la suma de esos intercambios energéticos se hace significativa. En el centro del contenedor se formó lo que voy a llamar, sin romanticismos ni exageraciones, un núcleo metabólico, que es un volumen de aire y sustrato con menor pérdida de energía hacia el exterior por la simple razón de que la masa y la densidad reducen la convección local, y la transferencia térmica hacia el aire frío externo es más lenta que la generación de calor en el interior. A lo largo de las 12 horas la película visual del timelapse me permitió describir con detalle el proceso. En las primeras horas, las larvas se acomodan, tantean el sustrato y buscan alimento. Su movimiento es continuo pero ordenado. A medida que pasan las horas, el centro se densifica, pequeñas corrientes de larvas migran hacia el núcleo y allí se mantienen, y la actividad colectiva, más intensa, se traduce en un incremento de temperatura que no es instantáneo sino gradual, como un horno que se calienta desde dentro.
En el timelapse ese incremento se manifiesta como una mayor agitación visual en el centro, movimientos cortos, empujes, reorganizaciones constantes para rellenar huecos y mantener densidad. Las larvas de los laterales, en contraste, permanecen más lentas, no son estimuladas por la energía térmica ni por la presencia densa de otras larvas, y por tanto su metabolismo es menor y su aporte térmico es casi nulo comparado con el del núcleo. Esa diferencia explica por qué, a pesar de que hay calor dentro, el desarrollo de la granja puede ralentizarse durante el invierno. El microclima beneficia a las larvas dentro del núcleo, pero gran parte de la población, los que están en los bordes o en otras bandejas menos densas, no experimentan ese mismo efecto y su tasa de desarrollo baja con el frío ambiente. La primera conclusión válida que podemos obtener es que si bien es cierto la temperatura ambiental es la misma, dentro del contenedor existen diferentes temperaturas. Y esto ocasiona que el metabolismo de las larvas no sea uniforme en todo el lote. Entonces esta puede ser la explicación más consistente para el diferencial de desarrollo que obtenemos en muchos contenedores, especialmente cuando no tenemos ningún tipo de climatización. A todos nos pasa que dentro de un contenedor de supuestamente término encontramos larvas subdesarrolladas en comparación a la mayoría. No es la única causa, pero sí es un factor importante a considerar. Quiero detenerme un momento en la humedad, porque suele generar confusiones. En mi registro, la humedad se mantuvo prácticamente constante dentro y fuera del contenedor durante las 12 horas. Esto sugiere que el intercambio de vapor de agua no fue sensible en ese periodo y que el calor acumulado no implicó un aumento apreciable de evaporación en condiciones de baja ventilación y temperatura exterior fría. El sustrato actúa como amortiguador de humedad, absorbe y libera vapor, y en un sistema relativamente cerrado la humedad tiende a equilibrarse. Además, la relación entre temperatura y humedad relativa es tal que un aumento local de temperatura en un volumen pequeño no necesariamente se traduce en una gran variación de humedad relativa si el contenido absoluto de agua no cambia significativamente. En resumen, las larvas subieron la temperatura del microvolumen interno, pero no alteraron de forma rápida la cantidad de vapor de agua presente. Eso tiene implicaciones prácticas porque nos permite separar el control térmico del control hídrico en la gestión de criaderos hasta cierto punto. En mi contenedor, la conducción ocurre entre las larvas, el sustrato y el plástico. La convección está limitada por la geometría y la baja ventilación, que es totalmente pasiva. La radiación es irrelevante a estas escalas y condiciones. Por lo tanto, el calor generado por la actividad metabólica de las larvas se atrapa mejor en el centro por la reducción de convección y por la capacidad térmica del conjunto larva-sustrato plástico. Si el contenedor tuviera hoyos grandes o una ventilación fuerte, gran parte del calor se perdería por convección y la diferencia de 10 grados podría no haberse alcanzado. Esto explica por qué la gestión del contenedor, material, tamaño, ventilación, es crucial. No solo la densidad de larvas importa, sino también la capacidad del sistema para retener o disipar calor. Durante el timelapse fui observando cómo la masa central actuaba también como órgano regulador. En momentos en que la actividad parecía disminuir ligeramente, como cuando el exterior caía algunos décimos de grado, las larvas del centro intensificaban su movimiento por densidad y por interacción física. Esa intensificación retomaba el incremento térmico y estabilizaba la temperatura. Es un sistema con retroalimentación positiva hasta cierto punto, más densidad genera más calor y más calor mantiene la actividad. Pero esa retroalimentación no es infinita. Si el exterior es extremadamente frío o si la densidad cae, las pérdidas superan la generación y el microclima se colapsa. En la práctica, durante los meses fríos observé que, a pesar del microclima, el tiempo de desarrollo promedio en la granja se alargaba, los núcleos cálidos aceleraban localmente el desarrollo. Pero como la población completa no está uniformemente en el núcleo, el balance global es de ralentización. Aquí podemos sacar nuestra segunda conclusión: la densidad es importante para mantener un equilibrio térmico dentro del contenedor, así como en temporadas frías será benéfico tener una alta densidad. En meses calurosos nos jugará en contra. Por esta razón, si no vamos a tener control total sobre nuestros contenedores, no es recomendable ir a extremos de densidades, ni muchos ni pocos. Hay que encontrar cuál es la media que nos da mejores resultados según nuestras variables ambientales y el espacio que podemos proporcionar.
Es importante también contrastar esto con procesos que toda persona con experiencia en manejo de materia orgánica conoce, el fenómeno del compostaje. En un montón de compost, el calor es generado principalmente por la actividad microbiana al degradar materia orgánica. Las bacterias y hongos que metabolizan la materia liberan energía en reacciones exotérmicas y en volúmenes grandes, esos procesos pueden llevar la temperatura a 60 o 70 grados centígrados. En mi contenedor de larvas el origen del calor es distinto, proviene de los insectos, no de la descomposición microbiana, aunque no se puede excluir que microorganismos en el sustrato contribuyan en menor medida. La escala es la gran diferencia, el compost necesita volumen e insumo energético diverso para mantener temperaturas muy altas, mientras que la termogénesis social de las larvas actúa en una escala mucho menor, pero suficiente para crear un microclima favorable para su desarrollo sin llegar a niveles que alteren la viabilidad de las larvas mismas. Es una distinción funcional, ambos fenómenos producen calor por actividad biológica, pero por mecanismos diferentes y con consecuencias distintas para manejo y riesgo. En la práctica, entender esta distinción me ha permitido proponer cambios simples en la crianza. Al ver que el centro del contenedor alcanza temperaturas favorables, pero que los bordes permanecen fríos, supe que optimizar el aislamiento o redistribuir la densidad podría nivelar mejor las condiciones y mejorar el rendimiento global. Sin embargo, hay que ser prudente, retener demasiado calor sin ventilación puede favorecer problemas de condensación, proliferación microbiana no deseada o zonas anaeróbicas si el sustrato tiene demasiado extracto de humedad y tiende a la compactación. Por eso mi recomendación, basada en estas observaciones, ha sido introducir soluciones que balanceen retención de calor y renovación de aire de forma controlada, materiales con algo de aislamiento térmico en los laterales, ventilación pasiva a nivel superior para evitar estrangulamiento de CO2 y control regular de humedad para evitar picos que favorezcan mohos. Todo esto lo explico en el video no como una receta final sino como inferencias prácticas derivadas de la observación y la física que sustentan el fenómeno. Pueden haber observado cómo en determinado momento la diferencia de temperaturas llega casi a los 10 grados centígrados y se mantiene por casi todo el tiempo estable hasta que la noche cae y comienza a bajar la temperatura ambiente. Pero sin embargo, la temperatura interna no baja tantos grados como bajó la temperatura ambiente. Si fuera un tema dependiente de la temperatura ambiente netamente, la temperatura interna del contenedor habría caído la misma cantidad de grados que la temperatura ambiental o más. Si retroceden el video podrán ver que a las 15:26 en el termómetro la temperatura ambiental se mantiene casi como toda la tarde en 22 grados en promedio, pero la temperatura interna llegó a su pico máximo, con 29,7 grados centígrados. Este pico se mantuvo por casi hora y media y a las 16:53 comenzó a descender progresivamente al igual que la temperatura interna. Pero observamos que mientras la temperatura ambiental había bajado 1 grado en ese lapso de tiempo, la temperatura interna del contenedor solo había bajado 0,1 grados. Es decir, casi solo un 10%. Alrededor de las 21:15 se mide la temperatura ambiente más baja en lo que va del día, 19,5 grados centígrados. Mientras que la temperatura interna del contenedor se encuentra en un sólido 28,8 grados centígrados. Vemos que la temperatura ambiente había bajado 2,5 grados centígrados, la temperatura interna del contenedor solo bajó 0,9 grados centígrados. Tenemos nuestra tercera gran conclusión, la temperatura generada por las larvas en el interior del contenedor es dependiente de su propia actividad más no de la temperatura ambiental que se dé en ese momento. Por lo que pude observar el hecho de que la temperatura ambiente aumente no intensifica la producción de calor dentro del contenedor, pero esto hay que tomarlo con pinzas y probarlo cuando ya el verano esté declarado. Porque evidentemente habrán varios factores con los que hoy no estoy contando como el inherente aumento de actividad de todas las larvas por la temporada. No debe ser lo mismo estar en promedio 20 grados, a pasar a los 30 grados del verano. Ya casi a la medianoche. La temperatura ambiental se había estabilizado en 20 grados centígrados hace unas horas, pero la temperatura interna siguió bajando hasta estabilizarse por debajo de los 28 grados centígrados. El tema de la humedad a mi parecer no repercute en el experimento, en las 12 horas vi cómo se mantuvo estable casi a la par ambas lecturas, la interna y la ambiental, pero luego al transcurrir el tiempo, la humedad ambiental comenzó a subir más que la humedad interna del contenedor.
También si se preguntan sobre la validez experimental de los datos, en rigor científico, el experimento tal como lo realicé es de observación y carece de replicaciones y controles exhaustivos. La sonda en el centro refleja lo que ocurría allí, pero la distribución espacial real de temperatura puede variar según la exacta ubicación de la sonda respecto al cúmulo de larvas. Si quisiera transformar esto en un experimento más robusto, colocaría múltiples sondas a distintas profundidades y posiciones, utilizaría una cámara térmica, mediría gases, oxígeno y CO2 para entender la ventilación interna y haría réplicas con distintas densidades y niveles de ventilación. Pero como el presupuesto es corto y no tengo acceso a equipos especializados, lo dejaremos así por el momento. Aún así, la magnitud del efecto observado y su coherencia con la dinámica visual del timelapse me dan confianza de que estamos ante un fenómeno real y reproducible en condiciones similares. En resumen, debemos tener en cuenta estas conclusiones. Primero, las larvas producen calor al interactuar. Segundo, la temperatura ambiental no es la misma que en el interior del contenedor aún así esté destapado. Tercero, la actividad de las larvas depende de la temperatura a la que está expuesta. Cuarto, debemos tener cuidado en temporadas cálidas porque este fenómeno sucede de igual manera pero parte de una base más elevada. Quinto, el aumento de temperatura dentro del contenedor no está relacionado con fluctuaciones de humedad. Y sexto, el tipo de contenedor es importante, materiales aislantes nos pueden jugar a favor o en contra según la estación. La conclusión anecdótica de este experimento es que no introduzcan el cable de la sonda al contenedor porque se lo comen. En la descripción encontrarán enlaces de interés como los enlaces de compra de los implementos usados en este video. Si compras desde los enlaces apoyarás al canal de una forma diferente. Espero que este video les haya gustado y ya saben si les gustó el contenido y aún no están suscritos pueden hacerlo en este video y si ya están suscritos y forman parte de la comunidad pueden compartir el contenido del canal con sus amigos, ya que de esa forma contribuyen con el canal apoyándonos para cada día traer mejor contenido. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por el apoyo.